Hola, hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a cómo se vayan incorporando a nuestro programa y a nuestra conversación, a nuestra tertulia ya a estas alturas. Yo he extrañado mucho estar acá, he extrañado mucho a nuestros panelistas, me imagino que ustedes los han visto quizás un poco más, y yo estoy con el corazón llenito de volver a encontrarme con ustedes y con ellos. Así que vamos partiendo a saludar a mi sanador personal, Sergito, ¿cómo estamos? Después vamos a contarles de qué vamos a hablar hoy día. ¿Cómo estamos, Hola, Sergito? Jani, muy bien, gracias nuevamente por la invitación, ya que cada vez más constante, más estable en este programa. Y un gusto, un agrado verte después de varias semanas. Gracias. Aquí estamos con más energía, renovadas. Bueno, Claro. avisar también que Jorgito ahí tuvo un pequeño problema, así que no nos va a acompañar hoy día, pero ya la próxima semana vamos a estar de nuevo con él. Y vamos con nuestro Alejandro. No sé si voy a poder decir, Alejandro, todas las cosas lindas que dice nuestro amigo Jorge, pero sí puedo decir que eres alguien a quien queremos mucho, que eres mucha luz. Así que feliz de tenerte acá, feliz de ser tu compañera, tu copanelista. Así que nada, saludarte hoy día. ¿Cómo estás? Muy bien, Jani, una vez más, y me sumo a Sergio y también al resto, ¿no? Jorge y los panelistas, de darte la bienvenida a esta nueva vida y renovada, como dices tú. Muchas Normalmente a veces las enfermedades y los dolores sirven mucho para tomar conciencia de que uno tiene que cuidarse y tiene que seguir adelante con mayores bríos. De modo que, Jani, bienvenida. Muchas gracias. Así me dijeron en mi carta astral hace poquito, que ni siquiera, no era un periodo de renacimiento, más aún, era un periodo de nacimiento. Así que en eso estoy, pues, me dijeron que estaba dando los pasitos recién, estaba recién aprendiendo a caminar, así que quién sabe lo que me trae la vida ahora, pero junto a Bueno, ustedes. nosotros te vamos a tomar de la mano. ¡Eso! No, los hago nacer también, lo hacemos todos juntos. Queridos, hoy día tenemos un temazo, ¿ya? Yo creo que aquí todos los que nos están escuchando, si no todos, yo diría que un 99% se va a sentir muy identificado. Y ojalá un 1% u otro porcentaje se siente identificado desde el otro lado de la balanza. Vamos a hablar hoy día de los vampiros energéticos. ¿Quiénes son? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos como esta sensación de que hay alguien que nos roba la energía y que no es tan fácil porque generalmente es gente que queremos? ¿Cómo tratamos de solucionarnos? ¿Cómo nos hacemos zancadilla? Es un tema increíble y muy profundo que me gustaría ahí tirar la palabra, a ver, ya que partí por Sergio, vamos Sergio desde tu mirada, que me parece una mirada que es un poquito más desde lejos, nos observa más desde otro prisma. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo te llega a ti este tema? Bueno, los vampiros energéticos es un tema bastante importante, que se da mucho más de lo que uno piensa. Generalmente tenemos personas cercanas y es cosa de preguntarle, y todos tienen a alguien cercano, familia, amistades o del círculo social que se mueve, en donde sienten que al relacionarse con ese tipo de personas se cansan, les cambia la emoción y es como que sintieran que les robaran energía, que se les fuga. Hay algunos que saben sobre el tema de energía y se dan cuenta de que hay un desprendimiento de esta energía, pero hay otros que no se dan cuenta y no saben por qué decaen en su ánimo, les duele la cabeza, se les afectan las emociones. Es tremendo, hay muchas conexiones que se hacen a un nivel energético entre las personas y que está muy conectado justamente con la personalidad de cada cual. Ahí podemos ir adentrando esto. ¿Ah? Debe ser recurrente que lleguen a tu consulta por ese motivo, ¿no? Como sentirse muy abatidas, y quizás tú vas buscando, o gente lo tiene identificado y otra gente tú vas como identificando si es que hay alrededor de ellos este tipo de personas. ¿Cómo lo haces ahí? Más de lo que uno quisiera.
que se da. Hay que entender que también la persona que hace este acto vampiresco generalmente es de una forma inconsciente, para que no tampoco se genere una especie de mala energía también hacia los demás cuando sucede esto. Generalmente son actitudes de la persona que llevan a absorber la energía de otro y se da mucho más de lo que uno quisiera, y hay una gran cantidad de personas, de cada 10 personas, yo creo que al menos 2 o 3 llegan directamente con ese problema, y de los otros alguien tiene alguna conexión, lo único que no lo hace totalmente consciente. Uh-huh. Sergio, cuando tú cuentas esto, es como, yo me meto un poco en tu disciplina, que algo conozco, y es como que fuera, lo perciben desde lo físico, ¿no? O sea, también desde lo mental y emocional, pero también hay un tema físico, de cansancio. Agotamiento. Ajá. Se da mucho el agotamiento físico, el dolor de cabeza, sensación de tener un peso en la espalda. Que dieras como ciertos tips que para que la gente se pueda sentir identificada si es que no lo tiene identificado todavía. Claro, es un desgaste a nivel físico. Hay veces que duele la cabeza, se siente sobre todo la parte superior de la espalda, como un cansancio, un peso y un agotamiento, casi como si hubiera hecho una actividad física importante o hubiera tenido todo un día de actividades tal vez normales, pero ya uno al final del día generalmente se siente más agotado. Pero esto sucede en pocos instantes, en una conversación, a veces incluso en microsegundos. Hay muchos casos, a mí mismo me ha tocado casos en donde me di cuenta que tuve que fortalecer mi campo de energía para no verme sobrepasado. Muchas veces estas personas estás obligado a verlas, familias, trabajo o ciertas relaciones que uno tiene, y que no es llegar y desprenderse de ello, decir no hablo más o me hago a un lado. Es bien complejo y se da este agotamiento, pero la clave principal o primordial es el estado emocional, que es distinto sentirse agotado por un problema, agotado por tener que lidiar algo en el día, a cuando sientes una especie de angustia o de frustración o de una sensación de bajoneo emocional que te marca que algo sucede ahí. Más adelante, Sergio, antes de terminar el programa, sería súper importante que nos contaras cómo la gente que puede de alguna manera dar algunas herramientas como energéticamente puede como cuidarse un poco. Quizás sí, por supuesto, van a necesitar más ayuda, pero quizás ciertos como tips, aunque no nos gustan los tips, pero en algunos momentos los necesitamos, sobre todo en este tipo de programas, para que la gente se sienta como con herramientas. Súper. Sí. ¿Qué piensas tú, Alejandro? ¿Cómo te llegan a tu consulta? También tú trabajas con el cuerpo, también me imagino que llegan ahí con tú identificas también este chupe de energía, por así decirlo, tú lo identificas en tus pacientes. No sé si llegan comentándotelo tan claramente, quizás tú eres el que más lo identifica en tu consulta. Claro, bueno, en general nosotros trabajamos, ustedes también, uno trabaja desde el alma hacia afuera, ¿no? Y a medida que va pasando por capa hacia el exterior y se manifiesta por todo el cúmulo, ¿no?, de represiones que uno ha tenido adentro. El hecho de estar trabajando con disciplinas que tienen que ver con el mente, cuerpo y espíritu, evidentemente que nosotros detectamos, ¿no?, evidentemente hacia dónde se dirige o cuál es el origen, ¿no? Hoy en día en general, y voy a hacer un pequeño resumen general, hoy en día los síntomas son complejos, porque hoy en día no se trata de un síntoma, no se trata de un dolor de cabeza o un dolor de espalda, sino que como que se concentra, ¿no?, en la espalda o en la cabeza, pero una familia de síntomas. Y claro, es decir, el trabajo que uno hace en el fondo, y lo más importante nosotros los terapeutas, ¿no?, es equilibrar, crear un lazo coherente entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Ahora, con respecto a estos vampiros, una de las cosas interesantes que uno detecta al principio es que la persona no se da cuenta. O sea, no logra percibir claramente de qué se trata, y con todo lo que ha dicho Sergio, me parece una descripción extraordinaria, ¿no?,
pero todo eso lo llevan metido adentro, o sea, en el sentido de que no saben por qué estoy así, o sea, por qué me está pasando esto, porque también tiene que ver mucho con el cariño hacia la persona, que ahí viene el tema de la confusión, ¿no? Yo quiero mucho a esta persona, a esta amiga, amigo, etcétera, o familiar, ojo con eso también, ¿no? Entonces, claro, decir, nos logran identificar o discriminar exactamente cuál es el origen. Y ese es el punto de partida. Ahí viene el punto de partida. Y yo creo que, y esto lo vamos a seguir desarrollando, yo creo que el tema del el chupa energía, ¿no? Yo creo que se basa fundamentalmente en el tema narcisista. Yo creo que el tema está, la cúpula, ¿no? de la persona, de este vampiraje, consiste en que es tanto el narcisismo que la persona no tiene límite. O sea, arrasa con todo y no para, porque también tiene que ver mucho la forma de expresarse, ¿no? Y con una velocidad vertiginosa, ¿no? Y hablan y saltan de un tema a otro. Es tanta la ansiedad, por otro lado, ¿no? De poder expresar que realmente da lo mismo. Una pared, un perro, una lámpara, un espejo, una persona, les da igual, porque es algo que se les mete adentro como una roca o como un peso encima o adentro, que tiene que expresarlo. Entonces, claro, ese es el primer detonante, que es ese maldito narcisismo interno que no lo deja vivir. Es como otro personaje que se apodera de ti. Porque también la persona no se da cuenta, porque no para, no respira, ¿entiendes? Y le da, y le da, y le da. Entonces, claro, y obviamente que ese cúmulo energético negativo, el receptor lo recibe realmente como un tsunami. Y también se instala adentro, que es otra parte interesante, que no sabe cómo ubicarlo internamente. No sabe si llevarlo a la cabeza, al raciocinio, si llevarlo al corazón con la lástima, ¿me entiendes? Porque hay mucha lástima de por medio, ¿no? O al cuerpo, porque también, como decía Sergio, se van unos dolores espantosos y una pesadez, porque es un peso, ¿no? Eso. Me parece maravilloso todo lo que han dicho, porque en el fondo me das el pase también, porque cuando hablas del narcisismo y hablas de los límites, es tan bonito. Yo creo que en este programa es tan bonito como estamos mirando los dolores o el sufrimiento de distintas perspectivas. En el fondo, que creo que le damos alternativa a la gente para que la gente pueda como identificarse y sentirse cómoda con alguna de nuestras posturas, que son súper complementarias además. O sea, claro, para mí el tema de los vampiros energéticos es algo que veo constantemente en la consulta. Como lo hablábamos antes, generalmente en mujeres, pero no siempre. Hay muchos hombres también que son muy empáticos y les pasa lo mismo. Y que tiene que ver que justamente con estas personas que tienen una capacidad empática mucho mayor. Porque como tú bien decías, Alejandro, claro, estos narcisistas andan en cualquier parte, digamos, buscando cualquier receptor, pero hay receptores que no los escuchan. Entonces, en el fondo, donde se quedan es donde ellos reciben una escucha y donde tienen otro lugar donde volver nuevamente a lo mismo. Entonces se van quedando en eso. Bueno, vamos a empezar a desarrollar esto un poquito más. Ahora tenemos que ir a las redes sociales. Mira, Alejandro ya se empieza a tocar la cara porque dice, me va a tocar. Y claro que te va a tocar, Alejandro, porque las redes son tuyas. Tienes ahí tu monopolio, así que por favor, te sale tan bonito que basta. Mira, en primer lugar me llega a dar un poco de vergüenza decirlo, porque estamos tocando un tema tremendamente espeso. Y nuestra plataforma se llama En el Jardín del Edén. Tú comprenderás que suena como irónico todo esto, pero esto viene seguido, un punto seguido. Pero para allá vamos caminando. Edén, punto seguido. Ojo, una cosita, vamos caminando y vamos traspasando todos los pantanos para llegar
al jardín del Edén. Así que dele nomás, sin vergüenza. Vamos llegando. Bueno, sacando un poco la cabeza del pantano, hay un punto que he seguido que se llama mente sana, cuerpo sano. Y en todas las plataformas, redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, por supuesto. Hashtag EJDE. Estamos con ustedes y vamos a ir luego a la pausa para continuar desarrollando este tema espeso. Excelente. Vamos y volvemos. Nos vemos. Ya estamos de vuelta con este gran tema espeso que nos mete en los pantanos para llegar y para salir caminando. Pantanos, dragones, me imagino todo eso. Me imagino ese castillo feudal. No sé si les hicieron hacer como en sexto básico, un castillo feudal. A mí me hicieron hacerlo con miga de pan, después se me pudrió. Bueno, eso estoy pensando en este minuto, como los castillos feudales alrededor tenían como este río, este pantano, y que era difícil llegar. Bueno, nosotros íbamos caminando no al castillo feudal, vamos llegando al jardín del Edén, que es mucho más bonito. A ver, y yo aquí me quiero tomar un poquito la palabra acerca de lo que estábamos hablando, que como bien dice Alejandro y Sergio, es un tema que yo creo que, no sé si ustedes, pero yo también he pasado por eso. Yo creo que a ustedes también les ha tocado, antes quizás de darse cuenta. Creo que ustedes son dos hombres muy, muy empáticos también, y probablemente les tocó con familiares, con amigos, con parejas incluso, quizás ser el reservorio, no sé cómo decirlo, a veces como pero recibir todo esto de estos vampiros energéticos. Yo cuando lo veo en terapia, y un poco lo que estábamos conversando recién, pasa esto como de ver, primero identificarlo, y eso es lo que yo quiero como transmitirle a la gente, primero identificarlo, como ustedes bien lo han dicho, desde el cuerpo y desde la emoción. O sea, yo siempre he dicho, hay un momento en que uno se da cuenta que el sufrimiento es como una alarmita que nos dice que hay algo que cambiar. Entonces mucha gente llega a mi consulta como diciéndome, estoy mal, no sé por qué, y claro, empezamos a indagar en las relaciones, que es lo más importante al final, es lo que nos da nuestro contexto, y yo diría que generalmente, por no decir siempre, hay alguien ahí que está chupando esa energía. O sea, creo que es muy difícil en la gente que se siente sufriendo y pasándolo muy mal, es muy difícil que no haya alguien que esté robando esa energía. Y claro, ahí yo lo empiezo a trabajar desde las cosas quizás más concretas, desde los límites, y desde darse cuenta un poco lo que Alejandro hablaba, de qué pasa al revés, qué pasa, por ejemplo, cuando uno necesita a esa persona. Porque como empieza a haber esta familia de síntomas en donde la persona empieza a sentirse culpable si no la escucha, se siente responsable. Muchos adolescentes, ojo, y ahí yo también quiero hacer el punto, muchos adolescentes hoy día son como la oreja de otros adolescentes que están con ideaciones suicidas y con intentos suicidas. Y eso es súper fuerte, porque la sensación de responsabilidad y la sensación de culpa si es que efectivamente el otro hace algo, y de sentir que no lo ayudé, es una sensación de entrampamiento súper potente. Y lo que yo le he dicho ahí a los jóvenes que son mucho más conectados, creo yo, es que busquen otros amigos con quien distribuir un poco esta solicitud de ayuda, y que puedan en algún minuto conversarlo, obviamente con adultos y obviamente con psicólogos, gente responsable. Y es súper importante salir de ahí, porque ahí sí te lleva
siento yo, a un estado en donde al final te arrastra con él. O sea, el vampiro energético te arrastra con él y te deja sin energía. Y lo peor de todo es que él no se ve beneficiado con esa energía. No es que el otro salga de su estado, es que el otro se alimenta para seguir estando mal. Y eso es algo súper importante que la gente lo sepa. No es que yo dándole oreja a la hora que sea y por el rato que sea, y acompañándolo y abrazándolo y escuchándolo y queriéndolo, no es que esa situación haga que el otro salga de su estado. Lamentablemente eso hace que el otro se mantenga en A ese veces es estado. un bálsamo solamente y nada más. Exactamente, y además es algo que los ayuda a mantenerse ahí porque es una consecuencia agradable de estar mal. Entonces ahí uno tiene que, de alguna manera, yo empiezo a buscar a la persona, al consultante, cómo se siente en ese rol y cómo esa relación está siendo muy desequilibrada y cómo finalmente no es una relación con ella o con él, sino que es una relación consigo mismo. Y ahí entramos en lo que hablabas tú, Alejandro, del tema del narcisismo. Entonces, es súper importante, por lo menos en mi disciplina, el poder poner las palabras correctas, que esto no es una cosa de ser buena, ser mala, de ser buena amiga o mala amiga, sino que tiene que ver con alguien que está enfermo, que no ve al otro, que la relación es insana y que si no sale de ahí no va a haber nadie que se recupere ni que se sienta bien, sino que en vez de uno mal van a haber dos personas que están mal y que mire además a su alrededor, porque generalmente estas personas han hecho lo mismo con mucha otra gente alrededor. Entonces ahí el tema, por lo menos desde mí, es empezar a desligarse de esa persona y empezar a cuidarse, trabajando además el amor propio y trabajando el observarse a sí mismo desde lo que está dando, ¿ya? No sé si desde ahí, Sergio, cómo lo vas viendo tú, que también, bueno, ambos trabajan desde de la misma manera. Uh-huh. Claro, obviamente el caso, por ejemplo, que tú pusiste de gente depresiva, igual es algo más fuerte y muchas veces, al igual que los enfermos, personas que están con enfermedad muy grave y sin energía, muchas veces también hacen una especie de vampirismo sin darse cuenta. Uh-huh. Claro, yo hallo esos casos bastante delicados y que hay que mirar la circunstancia en que está ese, entre comillas, vampiro energético. Sin embargo, hay otras personas que no llegan a un estado tan profundo, pero que tienen esa necesidad de captar la atención del otro, abriendo como literalmente una apertura del campo energético del otro a través de la necesidad, de la amabilidad del otro, de prestarle atención, de prestarle la oreja, y penetran, se generan cordones de energía que se van uniendo y empieza a pasar emociones para allá y para acá, de un lado a otro. Esto igual que una balanza. Tú cuando, como hemos trabajado juntos y tú has cortado algunos cordones por ahí que yo tenía, ¿tú ves esos cordones con la gente cuando hay esta situación? Ajá. Sí, ahora específicamente en la situación hay que estar muy alerta para poder verlos, pero sí me toca ver a personas que tienen conexiones con vampiros y veo la calidad de cordones que hay, las emociones que están detrás, y es bien complejo porque muchas veces a través de ciertos estados emocionales es cuando yo capto la atención del otro y le tomo la energía inconscientemente. Por lo general, hay gente que lo hace consciente. Bueno, ese otro tema también que se puede abrir en algún momento, porque los hay, son pocos, pero los hay. Pero inconscientemente se da mucho esto, y esto igual que una balanza. Acá está la persona que tiene toda su energía, puede ser una persona común y corriente o alguien que tenga una vida más armónica, mientras que el otro trae una pesadez enorme. Y cuando se generan estos cordones, es como que la balanza se tiende a equilibrar. La persona que tenía el problema se va sintiendo un poco más liviana y el otro va sintiendo todo el peso. Y claro, después, tal como tú dices, esa persona que absorbió la energía al otro, pues vuelve a su vida y vuelve a lo mismo. O sea, no va a mejorar por eso. Es como una pequeña pastilla. Y el otro queda con toda una pesadez que también va a volver a la larga lo mismo, porque todo esto tiene que ver con tu conducta, tu forma de ver la vida, tu sistema de creencias, que a la larga te logras restaurar, pero cuando son contactos que son profundos, no sé, en un núcleo familiar, ahí sí que se vuelve algo muy complejo, porque estás todos los días, muchas cantidades de horas con esa persona y se genera un desgaste tremendo, enorme para la persona que recibe esta conexión del otro.
Tú hiciste un punto, Sergio, súper importante que quiero aclararlo. Claro, no quiere decir que toda la gente que esté deprimida con ideaciones suicidas sean vampiros energéticos. Lo que yo comentaba es que hoy día me ha tocado mucho dentro de los jóvenes como esta conducta que, bueno, yo no me atrevo a decir que no sea tan real, porque creo que cualquiera que tiene una ideación suicida puede llegar a hacerlo, siempre es de riesgo, pero sí se ve mucho más en términos de una carencia afectiva potente, en donde los chicos sienten que mientras peor están, logran tener ese amor que no han tenido probablemente en su familia. Entonces se empieza a transformar como que mientras más mal estoy, más atención y más cariño tengo alrededor, entonces se empieza a instalar como una dinámica, ¿no? Y qué bueno que me lo comentaste, Sergio, porque no quiero decir para nada que las personas que tengan ideaciones suicidas sean vampiros energéticos. Creo que hay algunos que utilizan este tema y lo utilizan entre comillas porque probablemente su sensación sea tan dolorosa y tan profunda que podría llegar a tener una ideación o un intento suicida, por eso es tan delicado, pero súper importante decirlo. Es un tema que es importante, o sea, de alguna forma hasta ahora hemos soslayado durante un momento un tema generacional, el tema de la juventud, ¿no? Entonces, claro, evidentemente que el tema de la juventud, con respecto a todo lo que lo han dicho, que me parece notable la descripción, pasa a otra etapa una vez que llega la adultez. O sea, yo ya tengo sobre 30 años, he tenido experiencia de vida, hombre, mujer, etcétera, los fracasos, levantarse y volver a recuperarse y no volver a cometer, en fin, todo ese periodo de tiempo que también es muy importante en la fase de la edad, en ese tránsito entre los 30, 35 años, hasta los 50 más o menos, en que uno está buscando un poco el destino, qué sé yo, la parte financiera, de la familia, etcétera. Entonces, evidentemente que los tópicos, ¿no?, de interacción con el resto del mundo son mucho más sensibles. Por ejemplo, hay casos que son interesantes. Por ejemplo, tú dijiste una de las palabras claves que se llama el sufrimiento. Yo creo que el tema del sufrimiento es uno y el tema del dolor es otro. Porque hay personas que son almas sufrientes, o sea, toda su vida sufren, ¿no? Y que bordean un poco el víctima, ¿no? Porque yo sufro y tú me tienes que ayudar, tú me tienes que dar, y yo, pobrecita o pobrecito. Es el tema. Hay alguien que decía por ahí algo muy acertado: no se relacionen con personas sufrientes. Y luego viene el dolor. El dolor es otra cosa. El dolor es transitorio. Tuviste un duelo horrible, tú estás en el pantano, ¿no? Te duele, espantoso, y luego pasa a otra etapa y termina con un maravilloso recuerdo de esta persona querida que falleció o se desprendió o algo. Entonces, claro, ahora si empezamos a juntar las piezas, ahí está el tema en que el sufriente es una víctima, en definitiva, disfrazado, ¿me entiendes?, etcétera, súper bien, de peluquería. Pero sin embargo, hay otro factor que es interesantísimo, que se relaciona estrechamente, a mi juicio, con el pedófilo. El pedófilo tiene un encantamiento. El pedófilo tiene una cosa, pero, o sea, te va a tu casa, te trae regalos, le hace así a tus hijos, ¿me entiendes?, que ya le echó el ojo, ¿me entiendes? Y tú eres como una especie como de confidente, eres como el fiel amigo de la familia. El chupasangre es igual. Se cobija en el alero de ser familiar, por ejemplo. O se ajusta a esa parte débil. Son tremendamente sensibles. Son muy sensibles, porque saben que te van a llamar a las 3 de la mañana, ¿no? Y saben que tú estás absolutamente así, porque estás entre dormida o dormido, ¿me entiendes? Pero sabe que te va a aceptar,
sabe que tú eres el receptáculo de esa tremenda carga que te la pone encima y adentro. Entonces, es muy interesante. Yo creo que interesante, y creo que lo tocaste tú, Hani, es el receptor. O sea, yo creo que el foco de atención está en el receptor. Qué importante lo que estás hablando, Alejandro, porque en el fondo ahí, me gusta, vamos hilando más fino. Acá, obvio, yo creo que tenemos distintas miradas. Para mí, yo en el fondo hablo de vampiros energéticos, lo converso mucho con mis pacientes y lo pienso súper simple, como alguien que te roba la energía, alguien que traspasa tus límites, alguien que no te ve y que en el fondo está buscando todo el rato beneficiarse de la relación y no te ve como un otro. Pero lo que tú estás comentando es súper importante, porque yo creo que si hablamos del receptor, claro, hay gente que es más hábil o tiene más recursos emocionales y que a esas personas ya no, si viene alguien y te pide ayuda, ya están mucho más como conscientes de poder poner los límites. Entonces es necesario que para que llegue un vampiro energético, sea un vampiro energético como el que tú estás hablando, que es alguien que, si tú me preguntas a mí, es la personalidad borderline, la personalidad limítrofe, que es mucho más complicada, porque tiene esto de que lo voy a poner súper en simple, como que te soba el lomo, como que te dice cosas muy bonitas, como que te dice gracias por estar acá, y te ensalza y te hace sentir una persona... Te lame. Seductores, claro, emocionalmente hablando. Encantadores, claro. encantadores. Entonces claro. uno dice, ¡ay, que soy buena! ¡Ay, pero qué bien lo estoy haciendo! ¡Qué bien lo estoy sanando! Y que también nos llegan a nosotros como terapeuta, entonces qué bien estoy haciendo mi pega. Y después viene esta otra conducta que es súper transgresora, pero que a uno le cuesta identificarla. Yo ahí podríamos tener una segunda parte de esto y hablar quizás de los tipos de vampiros energéticos, porque el que es borderline, yo les diría, no sé si a ustedes les ha pasado, pero la única forma de identificarlo, creo yo, es salirse un poco. O sea, yo creo que hay dos momentos en donde uno identifica ese tipo de vampiro energético. Primero, al conocerlos. Yo creo que la guata, al conocerlo, a uno le dice, es raro, como que hay un cierto rechazo a los que estamos quizá un poquito más conectados. Después, cuando te metes en la relación con ellos, te pierdes, absolutamente, y lo encuentras encantador, y bailas, danzas con esa persona. Y después hay otro momento en donde uno puede tomar distancia y, por un lado, observar la historia. Generalmente aparecen, y esto se lo digo a la gente que nos está escuchando. Hani, perdona, pero ¿en qué minuto la persona está tan atrapada en esta seducción y este encantamiento, en este hechizo, y en qué minuto está como capacitada o capacitado para tomar distancia y empezar a objetivizar la situación? ¿Sabes lo que yo he visto? Y voy a decir algo súper como quizás como cotidiano, lo que yo he visto. Siempre aparece algo en el contexto. Siempre aparece una ex, siempre aparece un amigo, siempre aparece alguien que te dice, ojo con esta persona, y que ya el hecho de que alguien aparezca es como que ya uno se siente dentro de algo que uno no quiere estar. Uno no quiere estar a esta altura de la vida, estamos hablando ya mucho más grande, no quiere estar como en el cagüín, y empieza a ver una sensación de cagüín alrededor de él, y de sentir que a ti te dice una cosa, a otro le dice otra. Yo siento que ahí es la única manera de que uno pueda percibir que algo anda raro, porque si no, es súper difícil. Y estas relaciones, sobre todo si son pareja, es muy difícil de identificarla. Entonces la única forma es como tú dices, es muy difícil tomar distancia, pero es la única manera el estar como atento a las incongruencias con otras personas o con gente que ha estado con él en otro momento, con ella, y el poder ahí como mirar un poquito más de lejos. Pero es muy difícil, lo que tú dices, Alejandro, es así. Lo que pasa es que aquí parece que hay categorías, ¿no? O sea, el vampirismo de pareja, vampirismo de familia, vampirismo de familia, ¿no? Vampirismo del vecino, porque también hay vampiros que son vecinos,
Entonces pareciera que es interesante porque uno va como clasificando todo esto, lo va ubicando en los casilleros que corresponden. Evidentemente que el modus operandi de cada una de estas categorías, llegando a un mismo final, ¿no? Son distintas. Yo te voy a poner un ejemplo. El hombre vampiro conoce a una mujer, sabe, la percibe, en fin, qué sé yo, porque tiene muy desarrollado su sensibilidad femenina, ¿no? Y lo primero que hace es lastimarse, digamos, de lo pobrecito que es porque la mamá, porque el papá, y porque la sociedad, y porque la vida. Entonces, ¿qué es lo que hace hábilmente? Es activarle su parte materna. Porque la mujer es mamá, y punto. Aquí no hay vuelta que darle. Porque siempre va a haber otra cosa de lo que es. Estamos en una sociedad en que nos ha valorado por ser mamá, siendo mamá concretamente o siendo mamá con el mundo. Maravilloso. Estoy de acuerdo. Porque la mamá, generalmente tu hijo puede ser asesino, ¿me entiendes? Y lo pillaste con el cuchillo en la mano, pero siempre lo va a justificar y de verdad, porque no miente. O sea, no miente, ve una justificación absolutamente hasta lógica. Entonces, claro, este vampiro hombre que se acerca a esta mina, ¿me entiende? Y le empieza a hablar con una cosa muy varonil, ¿no? Muy varonil, pero sin embargo le habla de lo pobre que es porque la mamá, etcétera, etcétera. Entonces, claro, son vampiros expertos inconscientemente o por herencia familiar, que eso lo debe saber muy bien Sergio, ¿no? Heredado. Entonces, y aprendizaje también. ¿Cómo? Y aprendizaje también, por los círculos en que te mueves, claro. Entonces, es muy interesante hacer una clasificación y ubicarnos en cada una de estas categorías, porque hay algo ahí, ¿me entiende? Que si bien es cierto, hay un operativo, hay modus operandi, obviamente que lo hay, pero sin embargo, ¿sí? Dale. Pero sin embargo, hay un procedimiento, hay un proceso, ¿no? Hay una vinculación, un carácter, una personalidad distinta del vínculo de este vampiro y, bueno, por supuesto también del receptor o la receptora. Y es súper interesante. Porque es que me gusta mucho lo que está. Me gusta mucho lo que está. Con esto voy a terminar. Termina. Dale, perdón. Si me dan ganas. Sí, no. Tú que tienes perros, también hay perros que son vampiros. Tengo, sí. Uno de los dos es vampiro todo el rato. No, nada personal, pero hablo en general. O sea, el vampirismo está vivo, ¿me entiendes? Está vivo. O una planta, si tú la tomas en mal, nada que ver, ¿no? Ya no es un tema. Pero si tú estás muy involucrado en que tú eres un foco de vampirismo, de repente por ahí tú te enganchas con una planta porque te pide agua. ¿Y hasta cuándo me pide agua? Porque llega un minuto que te envuelve, te juro, se te mete en la sangre. Entonces es un tema tremendamente, para muchas personas, a mi juicio, muy confuso, porque tiene tantas aristas que dice, bueno, ¿por dónde tomo la madeja? ¿Me entiendes? ¿Por dónde la tomo? O sea, me agarro el hilo por aquí o por allá. Por eso que yo creo que es súper interesante. ¿Por qué te desapareces? Porque están llamándome, pero corto. No te preocupes que sigo acá. ¿Me entiendes? Ahora, claro, me están chupando. Mi perro me está vampirizando. Claro, y el perro te empieza a hacer así porque no te deja vivir, ¿me entiendes? Te mete así. Y el gato se pone arriba de donde tú trabajas. En el computador. Arriba del computador. Entonces tú le dices, mijito, y el gato ya sabe ya que te domina, ¿no? Y se instala ahí. Y lo peor es que te sientes dominado, pero no sabes cómo salir de ahí. O sea, eso claro. Yo creo que es súper importante, como el poder darse cuenta, es uno de los hilos fundamentales, creo yo, el darse cuenta de que dejas de ser tú con esa persona y que además nunca cumples la expectativa, porque mucha gente también, que es el receptor,
Nunca el otro a veces te dice gracias, pero se enoja y te dice, y tú no has hecho nada por mí. Y uno dice, me estáis hueveando, perdona, pero ¿cómo me estáis hueveando? O sea, entonces tampoco hay una cosa como de que el otro te vea. Ahora lo que tú estabas hablando, Alejandro, me hace mucho sentido con el tema de cómo uno va avanzando en la vida. Estos distintos como tipos de vampiro, es súper loco porque tú ibas hablando y decías, claro, yo decía, en un principio los vampiros con los jóvenes, chicos, colegio, universidad, son los amigos o las parejas. Después ya más todavía tienen con pareja. Y el proceso de crecimiento que tiene la juventud, porque también influye mucho, ¿no? La inseguridad, Claro, el hecho de pertenecer a un grupo, un clan absolutamente. o algo. Y ahí viene lo que dice Sergio, que es como te complementas con el vampiro. Claro, Te vas claro. encontrando distintos vampiros en tu vida ¿Cómo no? y ¿Cómo vas no? superando, ojalá. O sea, creo que primero uno puede superar a la amiga, después uno puede superar a la pareja, después ya uno se mete en la familia y ahí uno no termina. Después vuelve de Ir nuevo aprendiendo nomás, no queda otra. Oye, no es queda súper otra. interesante. Oye, pero nosotros ¿dónde estamos acá? ¿En un programa de radio? ¿O estamos en el espacio? Hani, ¿dónde estamos nosotros? ¿Es Estamos un camino programa? a encontrar el jardín del Edén. Y Sergio, que se lo estaba aprendiendo todas estas sesiones, nos va a invitar a una pausa para volver ahí. Practico frente al espejo todos los días. Muy bien. Bueno, estamos... Tienes que hacer como un Alejandro, ahí los dos al mismo tiempo un día. Claro. Bueno, nos pueden encontrar hashtag en el EJDE en el Jardín del Edén en todas nuestras redes. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram y primordialmente donde pueden ver nuestros videos en YouTube. Y ahí obviamente tienen que ir a suscribirse en la campanita para que puedan llegar las notificaciones de cada estreno y cada capítulo que vamos ahí mostrando, entregándoles con mucho cariño a todos. Ay, pero qué excelente, salió muy lindo, me encantó. Súper Ya, bien. vamos y volvemos y seguimos ahí con más reflexión. Y ya estamos de vuelta con este gran tema y estos grandes panelistas que me encanta, y empezamos a sacar el tejido y a poner también todo nuestro corazón y toda la experiencia que tenemos al servicio de ustedes. Estábamos conversando fuera de cámara cómo podríamos ayudarlos un poquito más, y lo que pensábamos es que hay aquí un tema importante quizás que es muy frecuente, que lo hemos visto constantemente en términos de este vampiro energético cuando se posiciona o cuando lo encontramos en el aspecto más materno, cuando es nuestra madre la que tiene estas características y que claramente ahí hay un entrampe más potente. Ayúdenme, chiquillos, que no quiero empezar a hablar porque no voy a parar. Cuéntenme, ¿cómo les ha ido a ustedes? ¿Qué han visto ustedes en eso? Bueno, hay un caso, voy a dar un caso particular que me tocó hace algunos años terapéuticamente hablando y que fue bien especial porque atendí a un muchacho X que tenía dificultades para desarrollar lo que eran relaciones amorosas y todo se vinculaba por un tema con la mamá. Él no lo tenía para nada identificado. Cuando entramos en la sesión y después de una conversa, empezó a salir estos vínculos y a nivel energético. Hay un cordón de energía que se pone que es muy curioso, que iba desde el ombligo hacia su madre. Estos cordones se pueden identificar, hay técnicas que te permiten identificar a quién le pertenece el cordón. Y lo normal, ese cordón energético se ve en los bebés entre 0, o sea, del primer día de nacido,
como hasta alrededor de los 3 a 5 años, y luego al bebé se le cae solo y es un cordón dorado. Pero aquí estamos hablando de una persona que tenía alrededor de 30 años o un poco más, y que en toda Y ya su debería vida, haberle caído el cordón hace rato. claro, ¿sí? hace mucho rato, y en toda su vida no había tenido una relación de pareja estable, tal vez por ahí alguna cosita pequeña y nada más, no podía consolidarlo. Y claro, energéticamente la mamá tenía este lugar en donde ella siempre le remarcaba lo mucho que se había preocupado de él, que no la dejara sola, porque ella siempre lo cuidó, nunca lo abandonó, y era una victimización, era una sacada de cuentas de todo lo que ella había trabajado por él para que él no la abandone. Entonces, él, teniendo una vida dentro de todo exitosa a nivel económico, seguía viviendo con ella. Este personaje no podía salir. ¿Por qué? Porque la mamá llegaba a cierta hora, le empezaba a mandar mensajes o lo llamaba preguntando dónde está y que se sentía mal y que tenía miedo, había angustia, le dolía la cabeza o lo que sea, y él tenía que volver. Empezamos a trabajar energéticamente esto, y lo que ocurrió fue bastante curioso porque una vez que después de algunas sesiones, que fueron alrededor de 4 sesiones durante 3 meses aproximados, este muchacho logró tener pareja y empezó a dividir esta vida, y de una forma bastante más sana, en donde pudo conciliar esta demanda de la madre, pero a la vez resolver los asuntos de su vida. Pero es impresionante el cómo la persona no se da cuenta cómo cae a través de esta, si quieres llamarlo, manipulación emocional y este enganche energético que hace el otro. Y la pobre madre obviamente no creo que lo haya hecho consciente, sino a través, tal como decía Alejandro al principio, de esas necesidades emocionales que ella lleva. Yo ahí estoy un poquito diciendo un poco que no se haya dado cuenta. Yo creo que se dan cuenta. Yo creo que el tema es que, un poco lo que decía Alejandro, hay una victimización, y hay una victimización súper potente, en donde hay todo un sistema de creencias también detrás, donde a uno le ha dicho que, o sea, ¿cuántas veces hemos escuchado así como que tenés que tener hijos para que te cuiden cuando estés viejo? O sea, como los hijos funcionales, y como no, yo tengo, ay, pobrecita, no tiene hijos, no tiene quien la cuide cuando sea viejo. Entonces, al final es como hay un sistema de creencias también, y también hay un tema como desde la victimización, en donde es súper importante que la gente que nos esté escuchando identifique que cuando uno habla de ser víctima, no es abiertamente es una definición, no es una agresión, porque muchas veces a uno le dicen, tú te haces la víctima. No, no estamos hablándolo desde ahí, estamos hablándolo desde el sentir que te pasan cosas en la vida. Esa es la persona víctima, el sentir que la vida te hace cosas, el sentir. Yo la otra vez escuchaba por ahí, no voy a decir mucho dónde, pero puede ser en cualquier ámbito de mi vida, escuchaba que alguien me decía, yo debo haber sido muy mala para que me pasen estas cosas en esta vida, debo haber sido muy mala en otra vida para que me pasen cosas en esta vida. Y yo decía, puedes mirar esta vida nomás y ver cómo hoy día tomas las decisiones correctas para hacerte cargo de tu vida. Porque en el fondo, muchas veces creo que los vampiros energéticos, si vamos por el lado materno, tienen que ver, claro, con carencias emocionales, con muchas cosas que han vivido que a uno le explica la razón de ser así, pero tienen que ver con una decisión finalmente, en donde te has instalado en un rol, en donde sientes que la única manera de sentir de suplir esa carencia afectiva que tienen probablemente desde niño estos vampiros energéticos, es teniendo la atención constantemente y posicionándote como en el primer lugar de la vida del otro, aunque no lo seas, porque en el fondo desde el otro empieza a ser como un deber más que una decisión. Entonces, finalmente, creo que aquí es importante como que la gente que nos está viendo, porque además se me cruza algo ahí. Todos en algún minuto, creo yo, hemos caído en esta cosa de ser víctima. Todos en algún minuto nos hemos visto así como, ay, pobrecita yo que doy todo y nadie se da cuenta de lo que doy, y yo que hago todo por los demás y nadie hace nada por mí.
Y no sé si a ustedes les pasa, pero hay como un regocijo medio enfermo dentro de uno cuando uno hace eso, hasta que uno toma conciencia y uno dice, no, esto no está bien y esto no me hace bien ni a mí ni a nadie. Y uno toma la decisión de hacerse cargo de su vida y uno se da cuenta ahí que puede llegar a ser mucho más feliz y que puede de verdad tomar las riendas y hacerse cargo. Creo que hay gente que se queda pegada en esta victimización y que necesita, entre comillas, de los otros como bastón para sentir que no está sola, pero finalmente sabe que está obligando al otro y sabe que está chupando la energía del otro, y hay como, por un lado, una sensación de placer, pero por otro lado una insatisfacción más profunda todavía, pensando en el vampiro energético. Y esto lo digo para que el receptor, sea la hija, el hijo, la tía, quien sea, sepa que el complementar esta relación tampoco le hace bien al otro. Yo creo que aquí lo más importante es que le muestre lo que está haciendo. Y si es una persona normal y no es una persona borderline como lo que estábamos hablando recién, yo creo que hay una posibilidad de que se dé cuenta y de que tome la decisión de hacerse cargo de su propia vida y no arrastrar al otro en esto. No sé qué piensas tú, Alejandro. Sí, mira, interesante, porque Sergio puso un ejemplo, el caso de un hombre, ¿no? 4 sesiones, el muchacho tomó conciencia y logró crear, digamos, crear fronteras y límites y seguir amando profundamente a su madre. Pero normalmente el caso de la mujer es distinto. Yo les voy a poner un ejemplo que es muy común, que también lo he tenido como en la consulta, pero ustedes también, me imagino. Una niña en que la madre no se separó de su marido, o sea, del padre de la niña, porque el hombre era malo, etcétera, etcétera, y ella la cuida, la educa, y ahí está el precio, ¿me entiendes? Va colocando ahí al bono, ¿no? Al cheque, va colocando a la cuenta, ¿no? Y la alimenta, la educa, y empieza este trabajito, ¿no? De crear este vínculo victimario. Todo lo que he hecho, sí. Todo. Ahí de poquitito, porque también hay cierta habilidad, ¿no? Hay que tener sensibilidad para ser, ¿no? Para ser vampiro. Hay que ser un profesional, o compartir con un profesional. Con título de vampirismo. Claro. Y esta niñita va creciendo, y la madre de a poquitito empieza a colocar los cables, ¿me entiendes? Un chupón por acá, otra cosita por acá, y le empieza a poquitito, empieza a chupar la sangre. De a poquitito le empieza a dar. Esta niñita, por supuesto que, y volvemos al mismo caso, ¿no? De Sergio, ¿no? De su ejemplo, esta niñita ya empezó a crecer, y que iba al colegio, etcétera, y los muchachos empezaron a mirarla, ¿no? Y ella tenía que volver a la casa porque la madre, igual, el teléfono, el WhatsApp, ¿me entiendes? Y cuando llegaba, la señora estaba, ¿no? La casa típica, ¿no? Sentada en un sillón así, pero todo perfecto, ¿verdad? Perfecto. Entonces la niñita no podía salir con las amigas, y si eventualmente tenía algún tipo de invitación, que tampoco, porque la señora la esperaba, ¿no? Y terminaba diciendo: mi amor, salga, haz tu vida, pero no te preocupes si me pasa algo. Voy a llamar a un vecino o a alguien, o salgo a la calle, me arrastro y pido ayuda, pero haz tu vida. Y así, y esta niñita con el tiempo empezó a engordar. Engordó, come. Pero aquí viene la parte interesante. Para el vecindario, esta niñita era una santa. ¡Qué niñita tan buena! Claro. ¡Qué cosa dedicarse a su madre, que le entregó todo, y ella le está entregando de vuelta con creces todo el amor que le dio, y ella los recibe y se lo entrega de vuelta multiplicado al pi! ¡Qué niñita más maravillosa! Porque hay un tema social de por medio, que también es un factor importantísimo, claro. Que también ahí se crea un cable interno que produce ahí electricidad,
Entonces, claro, esta niñita obviamente que terminó gorda como una vaca, con una cara de realmente porque nunca tuvo relaciones de ningún tipo, dedicada en 1500% a su madre. Entonces con ella, con las mujeres, eso quiere decir, es más complicado. Es mucho más complicado, ¿no? Porque hay un tema que tiene que ver con la maternidad y volvemos un poco al principio de nuestro programa. Tú naces con eso. O sea, las mujeres nacen con la maternidad. Si bien es cierto, no tienen hijos porque no quieren tenerlos o no pueden tenerlos, pero eso está vivo acá. Entonces, el tema terapéutico y el tema de tomar conciencia, de empezar a objetivizar y mirar esta cosa, esta situación con perspectiva, se pone muy complicado. Porque llega un minuto en que la mamá va a morir. Y esta niña, pobrecita, que fue el caso que me tocó, y que es muy común por lo demás, ¿qué hago de mi vida? Porque incluso pasó en este caso que ella quería estudiar algo, ¿no? Aparte del colegio, sale del colegio, quería estudiar, y la señora se había acostumbrado, mira, se había acostumbrado al horario que hacía cuando estaba en el colegio. O sea, esto realmente es desgarrador. Bueno, finalmente la mujer salió a flote como pudo, no en un 100%, porque eran tantos los vacíos, tantos los baches, tanto, que no sabía cómo relacionarse. Con una autoestima a nivel de chuapino, con no saber exactamente qué es lo que quiere de su vida, nunca haber amado a alguien realmente como de sentirlo como de relación, sino que pasarse películas en Netflix corría 24 horas, porque vivía la fantasía de las películas. Mira, es un caso bastante común y ese es el tema, ¿no? Y me parece súper bien poner dos ejemplos, ¿no?, que tienen que ver con el hombre y la mujer en relación a este vampirismo que está, y hoy en día, chiquillos, hoy en día está agravada la situación. Hoy día está peor. Sí, y eso es lo que absolutamente. quería decir. Y lo otro, para terminar, que lo voy a decir un poquito más al final, yo no estoy obligado a nada. Yo no tengo por qué cumplir ningún tipo de nada. Si yo hago algo es porque lo quiero hacer. Y si lo quiero hacer, no necesito ningún tipo de retribución. Y si va a llegar sola, porque se crea un lazo de reciprocidad. Absolutamente. Y qué rico además que el otro sepa que lo que haces tiene que ver con que tienes ganas de hacerlo y no porque te sientes obligado. En esa libertad dentro de las relaciones maravillosas. Qué lindo todo lo que nos está pasando. Qué lindo como nos... De verdad que sí. Lindo. Como que dan ganas de algún minuto vamos a tener que hacer uno de larga duración, ¿ah? Ya lo que hablamos, con un vinito, una maratón. Una tertulia, sí, de larga duración. Nos vamos ahora a los últimos comerciales. Me toca a mí, no lo he dado, pero voy a tratar de estar a la altura de ustedes en todas las redes sociales. Hashtag, como les sale a ustedes, EJDE. En todas las redes, en el Jardín del Edén, estamos en YouTube, en Instagram, en Facebook y ¿qué me falta? Twitter. Así que ahí nos pueden encontrar, suscribirse, como dice Sergito, muy bien que nos acordemos de eso, darle a suscribir y vamos a la última pausa y después con las reflexiones finales. Mente sana, cuerpo sano. Me faltó eso, maldición.
Bueno, ya estamos de vuelta en el Jardín del Edén, su programa con tanto cariño que lo hacemos cada vez que nos reunimos buscando ahí cuál va a ser esa tecla que quizás ustedes necesitan escuchar, que también nos pueden escribir y nos pueden decir qué temas son los que quieren que pongamos en la mesa. A ver, yo creo que para estas reflexiones finales me voy a tomar la palabra y un poco voy a tomarme desde lo que decía Alejandro, que también viene de lo que estaba diciendo Sergio, que es un poco cómo conectarnos, cómo la vida no nos pide nada más que disfrutarla, cómo ser conscientes de que este es un viaje único, por lo menos hasta donde sabemos, que somos un alma, que nos dijeran, ¿te quieres ir a dar una vuelta a la Tierra y vivir una experiencia? Ya, vamos. Y cómo tenemos también, yo creo, el deber de vivir esa experiencia lo mejor que podamos. El dejar de ser funcionales o el dejar de poner a otros en primer lugar está muy lejos de ser egoísta y está muy lejos de hacerle daño a la gente. Todo lo contrario, cuando uno está feliz, cuando uno está en su centro, cuando uno tiene la libertad de poder decir que sí y poder decir que no, porque uno no quiere, no tiene ganas o porque hay cosas que son prioridad para uno como su propia vida, el que está mal es el otro, si es que se enoja o si es que siente que uno no está dando algo. Así que nada, yo quiero en esta pasada dejar como la sensación o transmitir la sensación de que nos conectemos con nuestras emociones, pongámonos siempre en primer lugar y eso inevitablemente va a decantar a que estén felices también los que nos quieren bien, los que nos quieren sanamente. Eso, así que Sergito, Alejandro, les doy la palabra. Alejandro. Por favor. Bueno, algo que hay que tener en claro, las relaciones, cuando sea con la madre o con quien sea, siempre deben ser equilibradas, tratar de buscar ese equilibrio, esa armonía, que no siempre se consigue. Pero entre más al centro estés, va a ser mucho mejor. No es como normal que uno tenga que desprenderse de su vida, de sus anhelos, del disfrute, de sus deseos, del dinero, lo que sea, en pos de otro, de una forma exagerada. Siempre hay momentos en que uno puede prestar atención, puede dedicarse al otro al 100%, pero son instantes. Cuando esto ya se transforma en un patrón de comportamiento, ya algo pasa y ahí hay que poner la alerta mental, emocional, de ver qué es lo que está pasando y poder reorganizarlo. El tratar de llevarlo a un equilibrio en donde lo que yo doy lo recibo, en donde puedo prestar atención, pero no todo. A medida que vamos tomando conciencia de eso y vamos viviendo nuestra experiencia, nuestra vida, vamos a poder crecer, evolucionar y también convivir bajo ese aspecto con los demás. Como tips energéticos, cuando alguien se siente aprisionado con otro, es bueno ponerse como una especie de manto, visualizar un manto de luz violeta, de energía violeta, que cubre tu aura como si fuese una capa espesa, y vas a notar que la influencia del otro hacia ti es mucho menor. Tal vez la primera vez que lo uses no va a ser tanto, pero ya cuando hay una costumbre, lo vas repitiendo una y otra vez, va dando mayor efecto. Así que eso por ahí. Lo he hecho, funciona. Sí. Violeta o dorado, maravilloso. También. Muy bien, muy bien. Bueno, ya lo dijeron todo, pero yo quisiera como redondear un poco la idea con breves palabras. En primer lugar, aquí se tocó el tema, 2 palabritas: aprende a decir no. Diga no, no va a pasar nada. Y lo otro que quería decirles también, que el universo o la ley de la atracción, usted atrae lo que piensa y lo que siente. Si usted siente mal en negativo, le va a llegar en negativo. Usted siembra y cosecha. Y tome en cuenta de que el universo gira en torno a ti. Tú eres el centro del universo. Todo lo que tú ves es una creación tuya. Si tú lo creaste mal, va a ir mal. Y si tú la ves transformándola permanentemente, va a ir como tú quieres que sea. Eso. Qué maravilla tenerlos
de compañeritos, me encanta. Así que les mando a ustedes dos un abrazo, a César también que está ahí apoyándonos en toda la logística, y un abrazo lleno de amor, de cariño, de luz para todos los que nos escuchan y a quienes nos abren sus puertecitas, nos dan la confianza para entregarles todo esto que ojalá sea de la mejor forma recibido. Los quiero. Nos vemos entonces la otra semana. Y un abrazo enorme a Jorge, que en este minuto no pudo estar con nosotros, pero sí de corazón. De modo que, tremendo equipo, de verdad que todo lo que nosotros decimos, todo lo que nosotros pensamos, lo hacemos realmente, todos, de corazón. Sí. Gracias, abrazo para Jorge. Besitos. Gracias, Alejandro. Gracias, César. Y Jorge, gracias. Chao. Chao, chao.